A ver, Nassib, hagamos como vamos a estar todo el programa con usted, vamos a hacer un poquito de cronología. Supongo que el fútbol le gustó desde siempre, no sé si Emelec desde siempre, y cómo se le fue metiendo el bichito esto de entrar y ser dirigente, porque es un poco más fácil entender desde que uno quiere ser futbolista de un equipo. Nassib, ¿cómo es su historia? Bueno, yo empecé a ir al fútbol desde muy pequeño, pues mis primos o tíos eran aficionados al fútbol, unos por Emelec, otros por Barcelona, así se reparte la afición acá en esta ciudad. Y mi primer partido de fútbol fue justamente un clásico del Astillero, era muy pequeño, muy chico, tenía 4 o 5 años de edad, pero más vivamente recuerdo los partidos de Copa Libertadores en el año 62, Emelec con Universidad Católica de Chile y con Millonarios de Colombia, que terminaron 7-2 el uno, 4-2 el otro, y bueno, desde ahí empecé a ser un asiduo asistente al estadio, siempre acompañado porque mi edad no me permitía acudir solo al estadio, tan pronto como pude hacerlo de manera individual o absolutamente autómata, pues ya había cumplido edad que me permitía movilizarme solo, no dejé de ir al estadio, especialmente a ver los partidos de Emelec. Pero usted siempre futbolero, presidente, porque le gustaba, sí. Yo conozco que le gusta jugar fútbol, o le gustaba, no sé si es que sigue practicando, pero desde muy pequeño en barrios tradicionales de Guayaquil. Es difícil a esta edad practicar un deporte colectivo como el fútbol, y tengo otras aficiones deportivas para mantenerme activo, digamos. Creo que el deporte al final es salud, por sobre todas las cosas, y lo que hacemos es mantenernos activamente deportivos para poder estar, digamos, saludables, ¿no? Es lo que buscamos las personas a nuestra edad. Jugamos distintos deportes, los practicamos, no solo porque nos gusta, sino porque además deseamos mantenernos bien de salud. Yo escucho una frase en el argot popular, Nassib, que dice que los árbitros, los periodistas, los que nos dedicamos a la comunicación, y también los dirigentes, es porque son futbolistas frustrados, porque quisimos ser futbolistas, pero las condiciones no nos dieron. ¿No aplica eso para usted? ¿Le gustaba jugar al fútbol? ¿Alguna vez pensó en ser futbolista? No, en el barrio Centenario. No. Pensar ser futbolista es imposible, porque uno tiene que tratar de hacer en la vida lo que logra descubrir, el momento en que es capaz de hacerlo, para lo que tiene mejores facultades. El ingeniero es así ingeniero por vocación y porque en un momento de su vida empieza a descubrir la persona que es no solo su vocación, sino que está con mejores facultades para desarrollar conocimientos de ingeniería. Y el médico lo mismo, el futbolista igual y los empresarios igual. Descubrimos que tenemos capacidades para emprender, para iniciar negocios, para ser lo que llaman los franceses entrepreneur. Y el emprendedor es alguien que se descubre muy rápidamente en la vida y bueno, es fascinante ser un emprendedor, y ser empresario fue mi vocación y para lo que me creo mucho más capacitado que para ser un deportista profesional. Usted primero fue empresario, después fue dirigente. ¿Por qué se hizo dirigente? ¿Su amor al equipo? ¿Su deseo de apoyar, de aportar? ¿Qué lo llevó? Las figuras empresariales y dirigentes no están desconectadas. Son como dos líneas paralelas que viajan en el tiempo. Es muy difícil ser un buen dirigente si no tienes conocimiento empresarial o no eres un buen empresario. No digo que no puedas hacerlo, pero es difícil. Se te hace más fácil cuando estás en capacidad de desarrollar tus habilidades como dirigente, siendo un empresario que te ha logrado, que te ha permitido emprender acciones en las que debes manejar gente, dirigir objetivos, delegar funciones y generar fuentes de empleo, trabajo y riqueza. Y bueno, el fútbol a la final nos plantea esos desafíos a los dirigentes, que son muy similares y bien parecidos a los de los empresarios. No están muy distantes.
Ahora, presidente, ¿cómo es su llegada al equipo del Club Sport Emelec, época del 87, 88 más o menos, como miembro de esa comisión de fútbol del cuadro millonario? ¿Cómo llegó? Tiene una historia ahí de trasfondo, ¿eh? Sí, no fue el 87, fue un mes de enero del 88. Fue bastante particular. Las elecciones en Emelec en ese entonces, por lo menos en esa ocasión, y algún par de ocasiones posteriores, se celebraban en la vieja tribuna de San Martín, que tenía techo de zinc. Era una noche de enero con una lluvia muy intensa, muy intensa, 28 de enero me parece. Y el retumbar de la lluvia contra el zinc provocaba un ruido más grande que el de los megáfonos que se usaban para que los socios pudieran tomar la palabra o para que el secretario de la junta directiva saliente o el tesorero dando su informe pudieran escucharse. O sea, el megáfono era para el uso general de toda la sala. Habíamos estado entre 250 y 300 personas, 350 socios, para elegir una nueva directiva, y la forma de elección era muy primitiva. Se nombraba a alguien, el Pollo Morales, y todo el mundo aplaudía al Pollo Morales, y el Pollo Morales era directivo, y luego nombraban Juan Pérez, y si todos aplaudían y decían pase Juan Pérez era un miembro del directorio. Y bueno, así comenzó cuando se nombró Johnny Feldman para que sea el presidente, todos aplaudieron, y en algún momento alguien dijo, entre los que llamaban a elección de miembro del directorio, dijo lo que en mi opinión parecía el nombre de José Mena, porque yo escuché José Mena, aparte de que nadie me conocía como José, que es mi segundo nombre, que siempre me conocían como Nasib, y alguien me dijo, es a ti que te están diciendo, están llamando a José Neme. Y dije, no, esto no es José Neme, hay un Mena, y como varias veces gritaron Mena y no pasaba Mena, entonces dijeron, es Neme, y pasé al salón principal, y así comenzó mi carrera dirigencial, de una forma muy accidentada, poco convencional, hasta anecdótica, pero así fue. ¿Se considera un hombre de éxito en esta gestión de dirigencia deportiva, Nasib? Hablar de sí mismo no es mi estilo, y el éxito se mide en función del punto del cual partiste hasta tu mayor logro, sea deportivo, empresarial, institucional. Y los demás creo que deberían juzgar esa medición. No creo que me corresponde a mí hacerlo, pero para quienes consideran que el éxito no es medible, yo creo que sí lo es. Hay que establecer el punto en el cual partiste, y de allí hasta tus máximos logros se puede medir el éxito. Y de allí para abajo, el fracaso. Así funciona. Sí, yo también creo que los éxitos se pueden medir fácil, y los resultados de Emelec en su administración son extraordinarios, no solamente en materia deportiva, sino en materia administrativa. El escenario que tienen hoy y las bases que van a quedar. Es decir, yo creo que sí son resultados extraordinarios para Nasib Neme. No en vano, mucha gente lo cataloga como el dirigente más exitoso de toda la historia de Emelec. Entonces eso es basado en números. Ahora, debe haber tenido un montón de dificultades en todo esto, porque emprender cualquier cosa es difícil cuando no hay bases, cuando no hay conocimiento y cuando no hay recursos, Nasib. Deben haber existido épocas de vacas flacas, que fue muy difícil. ¿Tiene algún recuerdo de eso, alguna anécdota de esos momentos flacos? Bueno, yo solo puedo hablar de lo que me corresponde a mí haber vivido, de las evidencias que tengo mientras he sido dirigente. Fue desde el 88 hasta diciembre del 93, enero del 94, y posteriormente desde el 2009 hasta la fecha. Por lo general, el club como tal ha sido un club manejado por distintas administraciones, pero con bastante apego a los intereses de la institución. No me ha tocado en ninguno de los dos momentos. Cuando llegué en enero del 88, cuando partí en enero del 94 y cuando volví en año 2009, encontraba una institución en bancarrota, encontraba una institución
en problemas financieros al borde de la extinción, ciertamente deudas, pero manejables, como las tienen todos los clubes deportivos. Y a partir de allí es más fácil hacer un trabajo y planificar para lograr el crecimiento, como cualquier industria o cualquier empresa. Llegas a una empresa y hay un punto de partida, y si sobreponer ese punto de partida en función de los pasivos que tiene te permite crecer rápidamente, pues lo vas a lograr. Si los pasivos te impiden crecer rápidamente y primero tienes que intentar sobrepasarlos para el momento de abundar en patrimonio y en activos, lanzarte al crecimiento mayor de la empresa, lo vas a hacer. En fútbol es igual. Encontramos, por suerte, situaciones que patrimonialmente no eran importantes, que no lo eran, pero como obligaciones o endeudamiento era un club relativamente sano, donde el endeudamiento era muy manejable, diría que exiguo, y claro, permitía hacer un trabajo bastante más ambicioso en el crecimiento institucional y deportivo, y creo que logramos en la medida de nuestras capacidades, porque aquí hay que hablar en función de capacidades. Nosotros logramos en la medida de nuestras capacidades hacer lo que hicimos. Probablemente otros tendrán más capacidades para lograr otras cosas, pero estamos satisfechos con lo que hicimos en función de nuestra capacidad. Ahí está, presidente, y con todo lo que habla y con todo ese cariño, ¿qué significa Emelec para Nassib Neme? Bueno, es una institución deportiva a la cual le he dedicado muchos años de mi vida, algunos, 6 la primera ocasión, 12 esta, que serán cumplidos hasta el final del mandato, y me deja la satisfacción de haber cosechado amistades, haber conocido gente en todo el mundo, haber cosechado conocimiento, porque el fútbol te alimenta de conocimiento, a diferencia de los desafíos empresariales, donde las pruebas son cada 6 meses o cada año, donde debes mirar resultados al final de un año, al final de un ejercicio semestral. El fútbol te obliga semanalmente a salir a comprobar si lo que estás haciendo es correcto o no, y te entrega vivencias que te permiten crecer en otros aspectos de la vida, y para mí ha sido enriquecedor, y Emelec me lo ha permitido, así que al final de mi periodo como directivo, creo que al fútbol le quedaré debiendo mucho de lo que ahora soy, además como persona. Presidente, usted tiene hasta el 2021, ¿no? Eso le iba a decir. Y sí, 2021 me toca partir. la pregunta es, ¿todavía tiene ganas de seguirle aportando a Emelec? ¿Sus ganas, sus objetivos van por otro lado? ¿Cree que ya cumplió y que hay otra gente que debe asumir el reto? ¿Qué pasa por la cabeza de Nassib a partir de que termina este periodo? Y lo escucho como con despedida, presidente. No, pero hay que ser real. No se puede uno, después de 12 años de dirigir una institución, pensar que no hay otros en capacidad de hacerlo. ¿Qué es lo que más nos tranquiliza a los actuales directivos del club? No sabemos lo que le depara el futuro, y menos en medio de esta pandemia podemos saber qué nos deparará el próximo mes. Pero la tranquilidad que debemos tener los directivos actuales de Emelec, y la mía personal, es que una partida de cualquiera de nosotros no implica ninguna clase de riesgos para la institución, porque lo que hemos logrado desarrollar es una institución sólida que no depende de personas, no depende de familias, no depende de grupos humanos reducidos. Lo primero que intentamos al llegar a la institución es saber que contábamos con un activo importante, un club eminentemente popular, muy fuerte, muy arraigado en la sociedad ecuatoriana, dentro y fuera del país. Ese potencial de mercado debía estar además acompañado por el éxito deportivo que se ha logrado obtener, por dejar una administración sólida y un crecimiento institucional y patrimonial que le permita proyectarse en el tiempo, independientemente de la persona o personas que lo estén dirigiendo. Y bueno, ese desafío que a partir de la culminación del estadio nos propusimos, esto es consolidar una organización como club que a diferencia de la persona que se encuentre,
quien llegue le permite administrar los destinos del club con la seguridad de que hay un organigrama, una organización que no depende de personalidades difusas, ni de grupos particulares, ni de familias, sino que hay una estructura organizacional que, respetándola como tal, el club puede sostenerse con similar éxito, sea quien sea el que lo esté dirigiendo. Y ese fue nuestro desafío a partir del 2019, que el estadio se inauguró. Era lo que pensábamos, teníamos que desarrollar en estos años para que la institución en el día de mañana no esté expuesta a que una administración deficiente pueda poner en peligro su solidez patrimonial. Y bueno, creo que lo hemos logrado y se necesita un verdadero incompetente, un verdadero grupo de incompetentes para poder hacer caer todo este andamiaje. Lo descarto de plano y eso nos permite estar tranquilos con respecto al futuro institucional de nuestro club Emelec. Presidente. Pero espera, es que no nos respondió. Estoy esperando la respuesta y no nos respondió. Me queda claro que hay un sistema muy bueno en Emelec. No es fácil lograrlo, eso es lo más difícil de una empresa. Usted ya lo deja, lo valoramos. Pero la pregunta era, ¿qué pasa por la cabeza suya? ¿Quiere continuar después del 2021 o cree que su tiempo, su periodo ya terminó? Le respondí de una manera indirecta respecto de que no hay personalidades exclusivamente imprescindibles en el club. Y yo no puedo decidir por quiénes van a dirigir el futuro de la institución, porque esta institución tiene 17.000 socios. Ajá. Y va a votar los que estén al día en ese momento. Y ellos son los que deciden quiénes son los que van a seguir. Clarísimo. Emelec no se maneja como pudiera haberse manejado cualquier club deportivo a nivel nacional o internacional, en donde el dueño de la empresa le deja al hijo la herencia de la empresa o al sobrino o a los amigos de su confianza. Obviamente esperamos que gente con la misma mentalidad empresarial, vanguardista, dinámica, progresista, en cuanto a desarrollar ideas y modelos de administración generalmente aceptadas y aplicadas a clubes deportivos, pudiera servir para alimentar el crecimiento institucional y el crecimiento patrimonial de nuestro club. Pero mis ganas están siempre en hacer en el día a día lo que me corresponde. No puedo, después de año y medio, proyectarme y desarrollar estrategias para quedarme o para irme. No nos manejamos así. Y hoy estoy pensando en lo que tengo que hacer en Emelec en estos meses y en el año que falta. Me queda clarísimo ahora sí. Y luego los socios decidirán quiénes van a regir los destinos del club. Me queda clarísimo. El club no depende de una persona, ni de una familia, ni de un grupo de personas. Hay una solidez institucional que los socios por suerte han mostrado saber elegir, y no tengo dudas que cuando toquen las elecciones del 2021 replicarán con esta inteligencia con que han regido los destinos del club la próxima elección. Y presidente, el camino está planteado. Usted ha dicho que se ha hecho, claro, un arduo trabajo en el conjunto de Emelec, pero también ahí han estado vinculados, trabajando de su mano, sus hijos, Luis y Cheme. Por ahí no le han comentado si es que ellos tal vez quisieran seguir el legado del padre, el tema de la dirigencia deportiva, seguir construyendo este club Sport Emelec, además que son hinchas del Bombillo, pues. Sí, son hinchas, ninguno son directivos, uno se ha encargado del área de marketing en el club y el otro en el área tecnológica del club y del estadio, y han colaborado no solo conmigo, sino con la comisión directiva, para cuando cada directivo dentro de su ámbito ha necesitado su contingente intelectual o profesional, y ellos han estado listos para brindarlo. Sin que tengan que estar a tiempo completo dedicado a la institución, ¿no? Muy bien. Pero no creo que ellos tengan que recibir respuestas mías. La pregunta es a ellos.
y en algún momento que les pregunté al respecto lo descartaron de plano, pero no es una pregunta que me corresponde a mí responder. Muy bien. Cierro con una frase para irnos a la pausa primera de este programa. Si los socios se lo piden, intuyo yo que hay Nassib para rato todavía en Emelec. Hacemos una pausa, regresamos en el segundo bloque y vamos a hablar ya de esta última temporada puntualizando a los logros con el cuadro millonario Emelec. Regresamos ya mismo con nuestro invitado especial. Los resultados de este segundo periodo son extraordinarios, no solamente a nivel deportivo, sino también en la parte administrativa. Y esto me da pie para una pregunta, Nassib. El fútbol ecuatoriano, en mi percepción, ha crecido mucho en los últimos años, mucho. Principalmente los futbolistas. El nivel ha crecido un montón. A nivel de prensa, creo que hemos crecido, pero en mi percepción, no al nivel del crecimiento de los futbolistas. Y en el tema dirigencial tampoco se ha crecido mucho. Hay excepciones. El fútbol ecuatoriano tiene unos 4 o 5 dirigentes que tienen muchísima valía. Pero no todos. Cuando uno generaliza, los dirigentes del fútbol ecuatoriano, en mi concepto, como que se van quedando rezagados algunos y por eso vemos algunos resultados afuera, en los otros equipos. Pero Emelec es uno de los puntos más altos del fútbol ecuatoriano. ¿Qué lo hizo tan bueno en resultados administrativos, deportivos? Aparte de su conocimiento y su capacidad, por supuesto, me dice que ya encontró el sistema, ya deja un método, porque usted es un hombre, un empresario, pero el entorno del fútbol como que no permite que todo el fútbol en completo vaya creciendo, Nassib. Bueno, hoy atravesamos un periodo de alta vulnerabilidad. Analizar el crecimiento de este deporte y de su organización a partir de los eventos recientes es muy complicado porque nos va a dar una sensación distorsionada del verdadero trabajo realizado por todos los clubes a nivel nacional. Obviamente, hablando hoy en medio de esta situación de pandemia, donde todos los presupuestos de todos los clubes, donde todos los proyectos que cada uno de ellos desarrolló, donde todos los planes existentes en las organizaciones deportivas se fueron al piso, es un poco injusto. Entonces tendríamos que regresarnos hacia antes de la situación que hoy vivimos. Y obviamente el fútbol ecuatoriano ha crecido en función del crecimiento del país. Al final, no podemos negarnos que somos un país pobre. Podemos tener una riqueza natural o riqueza cultural, pero económicamente seguimos siendo un país pobre en el que hay mucho por hacer. Pero también siendo un país pobre en el que hay mucho por hacer, nos permite saber que tenemos una capacidad de crecimiento importante. Entonces, la economía de nuestros clubes ha sido manejada en función de la capacidad económica que tiene nuestro país. En algún momento hay clubes que han tenido problemas económicos, si a eso usted se refiere, en función que su crecimiento no ha estado conectado a la verdadera situación económica de nuestro país o a la situación económica de cada club en particular. Hoy todos atravesamos por problemas y juzgarnos a todos como que no hemos hecho bien las cosas sería un poco injusto porque atravesamos un periodo, como le dije, de mucha vulnerabilidad donde cada evento diariamente solo nos arroja saldos negativos en materia económica y nos cuesta planificar. Yo diría que han habido en el país dirigentes muy importantes, muchísimos. Son tantos que temo olvidarme de muchos y nombrarlos a algunos pudiera cometer el pecado de olvidar de otros. Pero en todos los clubes del país han habido muy buenos dirigentes que han hecho crecer el fútbol ecuatoriano, que hoy tiene un valor que se ha visto reducido
en función de las realidades que estamos viviendo. Los clubes que estén en capacidad de visualizar el impacto económico, poderlo asimilar y prepararse para esa realidad que hoy vivimos y que no va a desaparecer en el corto plazo, porque aun cuando la pandemia lograra sanitariamente resolverse en algún momento, el impacto económico que esta sugiere sobrevendrá después. Pues como cuando hay un terremoto, dura unos cuantos segundos, pero al día siguiente aparece una ola gigantesca o grandes olas que se llevan ciudades enteras. Bueno, el impacto económico de esta pandemia todavía no lo hemos podido vivir, no se evidencia aún. Estamos empezando a sufrirlo, pero con el tiempo el impacto económico para todas las actividades será mayor, lo que va a traer en consecuencia un impacto social para el que todos debemos estar preparados, a efectos de poder como país ser muy sólidos y impedir que esto nos arrase más como sociedad. Entonces, los clubes no estamos exentos de esta realidad, y sea lo que fuere que suceda meses después con las actividades deportivas y con las consecuencias económicas que los clubes tendríamos, criminalizar por falta de capacidad a cualquier club o a dirigentes me parece que va a ser un poco injusto, y Emelec no está exento de las consecuencias económicas que todos estamos padeciendo y que seguramente en el tiempo vamos a poderlas evidenciar el daño en su completa magnitud, y hoy estamos muy prontos para que eso suceda. En parte estoy de acuerdo con usted cuando puntualizamos la circunstancia que estamos viviendo ahora, la pandemia, pero cuando yo digo que en el fútbol ecuatoriano a nivel de dirigentes no ha habido el crecimiento que a nivel de futbolistas, por ejemplo, existe, lo explico, no es ahora la pandemia, vamos, si se quiere, 10, 12 años atrás. Entonces, ¿qué vemos? Hoy, si hacemos hoy una especie, le pasamos unos rayos X al fútbol ecuatoriano así, desde mi perspectiva de analista del fútbol, no analista económico, del fútbol. Yo veo a Independiente del Valle, una empresa fuertemente constituida y con un método muy funcional. Veo a Emelec, muy fuertemente constituido con un método funcional. Ah, pero es que estamos hablando de un equipo grande. Independiente no era un equipo grande. Independiente lo que tiene es un buen método, un buen sistema. Barcelona, un equipo muy grande, pero no tiene método, no tiene sistema, y entonces el equipo está tambaleando. Liga es un equipo que tiene un método, un sistema y una fortaleza enorme. Y entonces vamos sumando, Nassib. Independiente, Emelec, si usted quiere, pongámosle a Católica, pongámosle por los últimos años a Macará, pongámosle del fin de los últimos años. Quiero ser generoso en mi percepción. 5. Y a partir de allí ya me sobran el resto de dedos de 26 equipos del fútbol profesional, Nassib. Y no se trata de que lo que pasa es que no tienen la grandeza. Hay un equipo grande como Barcelona que ha sido muy mal administrado en los últimos años. Y hay un equipo chiquitito como Independiente que ha sido muy bien manejado en los últimos años. Entonces, creo que el crecimiento de las instituciones dependen de sus dirigentes, de la inteligencia, de la capacidad y del método que vayan encontrando. A eso me refería yo, y no exclusivamente a esta pandemia. Bueno, mire, personalizar una controversia no es mi estilo, pero individualizar los comentarios pudiera sugerir algún tipo de injusticias o de olvidos. Yo creo que los dirigentes de alguna manera son responsables también de la contratación de cuerpos técnicos, de jugadores, y si crecen son responsables del crecimiento de la infraestructura física que tiene cada club deportivo. Y si vemos hoy en día que hay jugadores que han podido exportarse, es porque hubieron entrenadores que pudieron formarlos, y si esos entrenadores pudieron formarlos, no surgieron por arte de magia ni de manera espontánea. Hubo una organización, mayor o menor, que siempre tuvo personas atrás, porque las organizaciones deportivas, al final, son sellos de goma. Las personas son las que terminan construyendo el camino de cada organización deportiva.
Y si crecieron entrenadores, y si crecieron jugadores, si hoy van muchos jugadores al mercado internacional, es porque en distintas etapas hubieron dirigentes capaces de llevar adelante proyectos de mayor o menor envergadura para poder hacer crecer el fútbol ecuatoriano. Unos con más influencia que otros, pero todos de alguna manera con algún nivel de crecimiento o participación en el fútbol ecuatoriano. Y aun cuando se nombró a nuestro clásico rival de la ciudad, Barcelona, bueno, no podemos olvidar que aunque esté endeudado, parte del crecimiento de los clubes también es la aceptación popular. El crecimiento de Barcelona desde el punto de vista de su popularidad ha sido continuado, o sea, siguió en ascenso. Hay clubes que se proyectan también para crecer en el mercado, no solamente crecer como organización empresarial, sino hacer crecer su mercado, que es en definitiva su participación en el tiempo de lo que le puede significar las bases para un desarrollo. ¿Por qué Emelec fue capaz de crecer como lo hizo? Porque había un mercado, teníamos que tratar que ese mercado crezca, fue lo que nos propusimos. Fue creciendo también en función de realidades deportivas que nos sonrieron con distintos campeonatos. Y bueno, en este caso Barcelona con un pasivo muy importante por lo que se publicó, yo no conozco en detalle cifras, pero por lo que salió en los medios de comunicación. Muy alto. Un pasivo agobiante que sugiere algunas cosas le salieron mal en el camino, pero que hubieron otras que le salieron bien porque su popularidad ha aumentado en los últimos años. Así que esa popularidad en aumento también tiene que ver con proyectos que desarrollan los dirigentes en su momento. Bien, quiero terminar este primer bloque con algo que ya es un poco más circunstancial del país. Sí. Cuando yo converso de fútbol con gente acá en Quito, voy a generalizar, Nassib, me dicen, claro, es que Emelec, Neme se apoyó en el presidente, entonces recibió muchas facilidades. Y así resulta mucho más fácil. Y yo les he dicho públicamente en la radio, este es un programa que sale públicamente, que incluso esa gestión de acercarme, si yo soy presidente de un equipo y el presidente de la República es hincha de mi equipo y yo le golpeo la puerta y puedo recibir un apoyo, ¿por qué no hacerlo? Pero eso es lo que yo digo acá cuando opino, cuando hablo de estos temas de fútbol, Nassib. Ahora, pero yo quiero escuchar al actor, al protagonista. ¿Qué es lo que usted dice sobre el tema? Yo digo que usted se ha equivocado, porque yo no le toqué la puerta a ningún presidente en ningún momento. Yo estuve en la dirigencia deportiva del 88 a enero del 94. Y más o menos lo que hoy hicimos, lo hicimos en aquel entonces. Y si algún apoyo ha recibido Emelec, por favor que me lo muestren, además de la foto que ahí está. O sea, algún cheque, alguna transferencia, alguna organización alrededor de nuestra institución, algo que sugiera el Estado estuvo a la orden de nuestro. Perdón, la publicidad de los medios como el banco, como eso, o del entorno de PDVSA, por ejemplo, del tema de estas vinculaciones, ¿fueron por eso, fueron por ese vínculo o no? ¿Fue una gestión suya? Banco del Pacífico fue sponsor de Emelec antes, fue sponsor de Barcelona antes, es sponsor de varios equipos. Y si usted ve la camiseta de Emelec, está llena de empresas internacionales y nacionales con proyección internacional, y usted camiseta de otros equipos con 3 o 4 publicidades estatales y nadie se perturba. Yo tampoco me voy a perturbar por eso, porque la gente puede hablar lo que quiera, pero no me puedo hacer responsable que mañana un presidente, sea de la nación, sea de Emelec o Barcelona, y yo me perturbe porque es hincha del Barcelona o hincha del Emelec. No me puedo perturbar. Y nosotros como empresarios no escogemos presidente, porque eso es algo que le quede claro a la gente. Lo que decían, elegir un presidente es el pueblo en su visión de quien le puede hacer mejor las cosas. Nosotros los empresarios y dirigentes deportivos nos dedicamos a trabajar y no imponemos las reglas del juego. Si hay un presidente de derecha, pues vamos a trabajar con las reglas del juego de derecha. Si hay un presidente de izquierda, nos quedará más que trabajar con las reglas del juego de izquierda. Si hay un presidente socialista, hay que trabajar bajo las reglas de juego que el país le pidió a la hora de elegirlo. Y los empresarios tenemos que amoldarnos a las reglas de juego. No lo hacemos los dirigentes, no escogemos con qué presidente queremos estar. No es nuestra función tampoco. Los empresarios, igual que los dirigentes deportivos, nos movemos así. Y
la gente a veces tiende a confundir que el fanatismo o el hinchismo de un presidente de la nación por un equipo está directamente conectado al quehacer de ese equipo, y no fue así ni con los presidentes previos ni con los que vendrán, no sucede. Entonces, obviamente la envidia, que es un sentimiento lesivo para quien lo siente, los hace como mecanismo de defensa argumentar este tipo de leyendas urbanas que les permite a ellos, por un momento, ponerse al mismo nivel del envidiado, porque no hay otra forma en que puedan explicarse de por qué fueron superados. Y la mejor forma de explicar por qué fueron superados es que había un fantasma más imposible de encontrar o de evidenciar, que los financiados los sacaba campeón. ¿Y eso qué quiere que le diga? No puedo hacer nada más que reír. Los jugadores de fútbol pateaban la pelota, atajaban penales y no recuerdo nadie involucrado en el Estado, en el campo de juego. Y en la organización de Emelec, mire, Emelec tiene auditorías internacionales en sus cuentas que se han publicado. Ya me toca irme. Entonces no solamente está evidenciado el manejo y los recursos, sino además la transparencia de todos sus fondos y la legalidad de todos los fondos que han entrado y salido de la institución, con informes de esta misma auditora PKF, que es tan dura, de varios años auditando al Emelec, donde hace informe que es el club en donde sus ingresos son, tienen filtros, tienen programas de prevención de activos, de lavado de dinero, tienen fondos exclusivamente provenientes de sus actividades deportivas, comerciales, empresariales, y no aparecen fondos oscuros ni regalados por ningún Estado. Entonces, contra esta leyenda urbana, lo único que puede existir son evidencias y de conducta sana y de manejo apropiado. Y respecto de Correa, ya se fue hace casi 4 años, ¿no? Emelec salió campeón y vicecampeón mientras él no estuvo, no sé y siguió creciendo administrativamente, institucionalmente, deportivamente. No sé por qué siguen menospreciando nuestra capacidad de maniobra como empresarios y como dirigentes, y acreditándosela a quien probablemente les quita el sueño porque es su forma de pensar, no porque tenga que ver con nosotros. Me pica la lengua por si hay directivos, empresarios, casi todos, Marcelo Alvear, Bruno Leone, el Mundo Béjar, bueno, quien le habla obviamente, Gianni Garibaldi. Son empresarios, desde empresarios financieros, empresarios industriales, empresarios exportadores, y no sería capaz ninguno de aceptar que en la institución nos enredemos con recursos oscuros, raros, porque son responsables de todo lo que se hace. Perfecto, me pica la lengua por más preguntas, pero tengo que irme a la pausa. Regresamos en el último bloque, tenemos un invitado de lujo hoy, Nassib Neme, aquí en el canal del fútbol. Tras esta pausa seguimos con él. Nassib, nos prometieron que la Federación Ecuatoriana de Fútbol era nueva, que los recorridos eran nuevos, y ahora vemos una pugna entre dirigentes muy fuerte, incluso entre el presidente y el vicepresidente. Es decir, nos dijeron algo y no se está haciendo ese algo. Esa es la interpretación periodística, analista del tema desde acá. ¿Cuál es la suya, Nassib, por favor? Mire, yo creo que aquí lo que existe es un problema de unidad en la federación. Lo que usted menciona tiene su raíz en un directorio del cual nosotros como Emelec no tenemos ningún tipo de inferencia ni incumbencia, por el cual ni siquiera votamos, ni mucho menos formamos parte o tenemos representación alguna. Sería bueno preguntarle a quienes están involucrados qué es lo que ha sucedido para los distintos momentos que la prensa especializada y la opinión pública cuestionan como divaneos o zigzagueos en la administración de la federación. Nosotros, igual que la mayoría de clubes, nos estamos enterando solo porque se hacen públicas las grandes inconsistencias y divisiones que sugieren existen en la federación a la interna. ¿Qué le puedo decir? Es difícil para nosotros desde afuera hacer una evaluación práctica de lo que pasa adentro, y como clubes intervenimos en
Congreso extraordinario, plenamente facultado para actuar, ratificando lo que hizo el directorio en una semana antes. Y ahora, y presidente, tal vez con su experiencia... Yo personalmente no tengo la obligación de respaldar a uno u otro bando, ese es mi punto de vista. Pero sí tengo como club y como presidente del club la capacidad para decidir lo que como club nos consideramos es lo mejor en el momento en que fuimos llamados a un congreso extraordinario. Y como club no nos van a quitar ese derecho de opinar ni calificar de circo lo actuado, porque la FIFA, incluyendo la FIFA, no lo consideró un circo. La FIFA dijo que lo actuado era parte de la gobernanza interna y que lo hecho estaba plenamente facultado los clubes y asociaciones de hacer. Y contando con su experiencia, presidente, ¿no ha buscado tal vez la forma de llamar esa unidad, tanto, no sé, conversando con el ingeniero Francisco Egas, como con el ingeniero Jaime Estrada, desde su perspectiva, desde su punto de vista como dirigente de Emelec? Bueno, antes del Congreso Extraordinario de la Federación en mayo 1, pedí en una reunión vía chat al entonces presidente de la Federación, Francisco Egas, que por favor acudiera al Congreso Extraordinario, expusiera todo lo que correspondía desde su visión de las cosas, de su perspectiva, de la realidad que él consideraba se estaba obviando, pero me dijo que no lo haría y que si me quería enterar podía visitarlo en su oficina, lo cual respeto. No me pareció que era la respuesta adecuada, pero queríamos una respuesta colectiva a todos los directivos, a todos los clubes y asociaciones. Era el escenario correspondiente, el Congreso Extraordinario, no la oficina particular de nadie, y queríamos escuchar todos, no individualmente, uno por uno. Y bueno, ese es el último contacto que tuve y respeto su postura, pero obviamente que no la comparto. Aún a pesar de ese, digamos, desencuentro en esa reunión vía chat con varios dirigentes, respeté su postura, me enajené de cualquier controversia personal, al habernos sentido desairados por no querer estar presente, y fui, por lo menos Emelec fue en el Congreso Extraordinario bastante más acucioso a la hora de preguntar y requerir información, y no dejamos tampoco de llamar la atención a quienes son parte del directorio, quien lo dirigía en ese momento Jaime Estrada, por no estar enterado de lo que estaba pasando. O sea, no fuimos para santificar un directivo y crucificar a otro. Simplemente nos mostramos extrañados por la forma en que sucedían las cosas, por la forma en que se gobernaba la federación y por recibir respuestas de que no sabemos por parte de quien era vicepresidente en ese momento. Pues creemos que un vicepresidente está en la obligación de saberlo y no simplemente respondernos que no sabe, porque el presidente no se lo compartía. Entonces, obviamente, pues, esta fue nuestra última participación en cuanto tiene que ver a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y ¿qué más le puedo decir? Como clubes nos mantenemos ajenos a la controversia. Conmebol ya ha entrado a investigar, su comité de ética, pero todavía no se pronuncian. Y tanto tiempo que se demora y la Ecuatoriana de Fútbol no puede entrar a trabajar, por ejemplo, a recibir los beneficios que les entrega FIFA para colaborar con los clubes en el tema de los dineros para apoyarse con este tema del COVID, de las pruebas COVID. Ese es uno de los problemas que se tiene. Yo no entiendo por qué se demora tanto la Confederación Sudamericana de Fútbol en pronunciarse. ¿Usted como dirigente lo entiende? ¿Tiene una explicación a esta demora de Conmebol? No, realmente es muy extraño, pero no puedo cuestionarlos tampoco. En primer lugar, porque es un organismo superior que tiene su funcionamiento. No somos parte de la controversia, ni involucrados, ni interesados. Nos enteramos igual que todos de lo que va sucediendo. Y obviamente
no podemos pronunciarnos al respecto porque carecemos de legitimidad para hacerlo. Esperemos que FIFA y Conmebol puedan dilucidar la controversia tan pronto como sea posible. De todas maneras, la decisión que tomó el directorio y lo decidido en el Congreso Extraordinario, que es el máximo poder de este estado deportivo, que es el fútbol, en nuestro país, Congreso Extraordinario de Fútbol, representado por todo el fútbol profesional, es autónomo en sus decisiones, y yo entiendo que la FIFA lo que pretendió decir es que el Congreso de Fútbol es la máxima autoridad de nuestro balompié y es completamente autónomo. Así que me parece que el fútbol de nuestro país no debería seguir inmóvil, como hoy usted lo dijo acertadamente, porque es lo que está sucediendo, pero no debería estar inmóvil por ningún motivo, puesto que para tomar decisiones y recibir recursos, reasignarlos y asignarlos, no necesitamos ni que Conmebol ni que FIFA así lo imponga. O sea, tenemos capacidad para autogestionarnos, para decidir autónomamente, y nos tiene una explicación lógica, porque no lo ha tenido en ningún país del mundo, que las federaciones estén inmóviles, y lo que está sucediendo acá, mientras dura una controversia. Creo que el fútbol no se puede detener por este aspecto. Pero los clubes vamos a tener que jugar. Dentro de la federación hay una organización arbitral que tiene que decidir, y no vamos a quedarnos pendientes de que designen árbitros en la federación porque está cerrado, o no laboran o no gestionan. Y eso tampoco, el fútbol ecuatoriano no se va a paralizar por este aspecto. Así que me parece que hay una gestión de gobernanza que debe mantenerse, y las otras seguramente quedarán pendientes de que la disputa a nivel internacional se resuelva. Sin embargo, como no se han puesto de acuerdo acá, como no nos hemos puesto de acuerdo acá, es que tiene que intervenir Conmebol. O sea, no debería pasar, pero está pasando. Porque acá no nos ponemos de acuerdo, tiene que intervenir Conmebol. Por tiempo, me queda la última pregunta por las respuestas de usted, Nassim, y creo que aquí nos vamos a demorar, pero se nos acabó el tiempo. Le quería preguntar de Liga Pro cómo avanza, si lo deja satisfecho, pero para todo esto, hay dirigentes en Quito que se sienten maltratados por usted, Independiente del Valle, por su apoyo a Técnico Universitario en el tema de Pinos, Liga Deportiva Universitaria, por los conceptos que usted ha emitido varias veces, incluso por algo que desde mi punto de vista ha sido un desacierto de las dos partes, entre Esteban Paz y usted. El uno le dice chilindrina, el otro le dice chompiras, y eso para mí no es digno de los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Pero ¿se sienten así afectados un sector de la dirigencia, Nassim? ¿Usted cómo se siente de haberlo dicho, de haberlo propiciado? A ver, en la controversia con Independientes del Valle, parte a raíz de unas declaraciones del señor Santiago Morales, que sugiere nosotros no somos Morales, como su apellido, porque hemos hablado bien de Técnico Universitario. En las relaciones entre clubes, yo no puedo hablar otra cosa que nuestra experiencia. Nosotros no hemos tenido ninguna mala experiencia con el Club Técnico Universitario. Ni hemos visto situación alguna que ponga en duda su proceder. Si ellos han tenido otra experiencia, están en su derecho de tener otro concepto. No pueden esperar que nosotros pensemos igual que ellos. No sucede así. Si ellos tienen algo en contra del Club Técnico Universitario, procedan a hacer las acusaciones que correspondan. No pueden pedirnos que nosotros tomemos partido en la controversia. Hablar mal de un club sin prueba es una calumnia. Eso sí es cosa muy poco honorable. Hasta aquí esta es mi sugerencia personal que le hice al Club Independiente del Valle. Y además mi opinión es personal, es legítima. No tengo por qué darle la razón al uno ni al otro. Hablé de mi experiencia con un técnico universitario
y han sido buenas en todas las operaciones que hemos hecho, no hemos visto nada normal. Tampoco hemos descalificado ni a Deller, ni a Morales, ni al Club Independiente del Valle por todos los escándalos que se han sucedido con alteraciones de edades, niños con bigote, jugadores con doble nacionalidad, jugadores suspendidos, juveniles que no lo son. No hemos opinado al respecto. Nunca lo hicimos, porque no tenemos pruebas. Al no tener evidencia no podemos hacer ninguna expresión pública al respecto. Con el Club Técnico Universitario tuvimos negociaciones con un par de jugadores y todo fue normal, todo fue derecho, nada nos sugería de parte de ellos hacer algo indebido. Entonces nuestra experiencia en torno a eso nos hizo opinar que es un club con el cual hemos tenido muy buena experiencia y nunca opinamos nada del Club Independiente del Valle. A partir de nosotros hablar bien de Técnico Universitario, recibimos una reprimenda pública, como se puede decir, por parte de uno de los directivos independientes del Valle, que mereció la respuesta que todos ustedes conocen. Y con respecto al Club Liga Deportiva Universitaria, creo que se habló bastante al respecto. Lo que dije, lo dije en plena facultad de mis conocimientos y analizando los hechos. Y con respecto a esta controversia, prefiero limitarme a decir que en un problema entre dos, la razón la tiene el que habla menos. Presidente. Considero que esta es una controversia personal y no voy a aprovechar su medio para que una controversia personal a partir de un problema institucional tenga más cabida, porque soy de los que creo que, y analizo, cuando hay un problema entre dos, para mí el que tiene la razón es el que habla menos. ¿Se sentaría con el presidente, con el dirigente Esteban Paz a saldar esos problemas que dicen que tienen, presidente? Es que cuando se habla en el fútbol ecuatoriano, entre todos los clubes, estamos obligados a sentarnos todos a resolver un problema del fútbol ecuatoriano y no a resolver diferencias personales. Lo que aquí no funciona bien es que la gente cree que las diferencias personales o entre dos instituciones deben arrastrar a todo el fútbol ecuatoriano para no resolver problemas del fútbol ecuatoriano. Y los problemas del fútbol ecuatoriano deben ser abordados por todos, las partes involucradas, independientemente de si hay controversias individuales entre personas o entre instituciones. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Esta charla, aquí hablando de todas estas cosas, el tiempo nos falta, pero se nos acabó el que nos habían asignado para este programa. Le quiero agradecer y ojalá algún día podamos volver a comentar de estas actualidades de fútbol, porque resultan tremendamente instructivas, entretenidas también. Abrazo, Nasib, a la distancia y gracias por atendernos. Presidente, muchísimas gracias. Por favor, para usted, Oscar, un abrazo a la distancia después de mucho tiempo, y para usted, Pollo, Cristian Morales, mi respeto de siempre y mi gratitud, porque a usted no dejo de verlo en ninguno de los compromisos importantes que Emelec tiene a nivel internacional, así que le mando un abrazo afectuoso. Cuídese, Oscar, usted y su familia, y usted también. Muchas gracias. Nuestro invitado especial hoy aquí en la programación de Taquito, el presidente de Emelec, Nasib Neme. Nosotros nos despedimos. Un abrazo para todos ustedes, feliz fin de semana. Hasta luego. Chao.